Edificando la casa. Edifiqué mi casa. La casa hay que edificarla con la palabra de Dios. Ladrillo a ladrillo, paso a paso, edificando la casa. Fundamento de nuestra fe. Esta casa no se cae porque está sobre la roca. Sobre la roca la edifiqué, y en mi Cristo la roca, y en mi Cristo la roca, el fundamento de nuestra fe. Edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué, y en mi Cristo la roca, y en mi Cristo la roca, el fundamento de nuestra fe. Esta casa no se cae, porque está sobre la roca, esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes. Mucho gusto. Soy su amigo pastor Carlos Manuel Zabaleta Pérez. Sean bienvenidos todos a esta entrega del programa Edificando la Casa. Estoy en compañía de Francisca Mora, de Carlos Castilla, y vamos a orar de inmediato. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es infinita y es para siempre. Aquí estamos, Señor, esperando que de nuevo nos uses para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, tenemos un tema, Carlos y Francisca. Carlos lo vamos a escuchar más adelante, con mucho gusto. Él tendrá sus acotaciones, sus apuntes, pero me interesa ahora escuchar a Francisca Mora, que es la mujer. Francisca Mora. Tenemos un interrogante que nos asedia. ¿Cuál es el interrogante? ¿Por qué motivo yo mismo conocí en generaciones anteriores y de pronto algunas excepciones ahora, mujeres, no digo hombres porque los hombres, el índice de infidelidad de los hombres es mucho mayor, está disparado. Voy a hablar de mujeres. Mujeres que no conocían a Dios, posiblemente las de la época de mi abuelita, en fin, las de la época de mi madre, no conocían a Dios y se casaban y eran fieles hasta la muerte. Muchas ni se casaban incluso y eran fieles hasta la muerte. Pero estoy viendo que ahora, aún estando en el Evangelio, conociendo la palabra, muchas mujeres caen en infidelidad. No estoy diciendo todas. Eso tiene sus explicaciones de trasfondo, pero no deja de sorprender, digo, incluso conocedoras de la palabra. No digo nacidas de nueva porque una persona nacida de nueva no incurre en pecado, no puede pecar según la Biblia. Ahí está la pregunta planteada, mi estimada Francisca. Las ancianas de antes, las mujeres de antes, aún sin conocer al Señor, eran fieles hasta la muerte, muchas, no todas. Amén. Y ahora esta generación, aún conocedora de la palabra, muchas caen en ese pecado. ¿Qué puede estar sucediendo ahí, mi estimada Francisca? Buenos días. Dios bendiga a nuestro pastor Carlos Manuel Zabaleta Pérez, a mi hermano Carlos Castilla Castro y a toda la amable audiencia de esta su emisora, La Voz de Dios, y muy especialmente su programa Edificando la Casa. Interesante pregunta, mi pastor, o interesante interrogante. Dios es bueno y quiere prepararnos para ir al cielo. Y esas son cositas que de pronto como pueblo de Dios no se le ha prestado atención, pero si lo analizamos es de gran importancia para el aporte o para una vivencia con más claridad para ir al cielo. Amén. Entonces, pues yo con claridad puedo decir que hay una situación que yo la viví cuando a mí me criaron, pues yo pude aprender y ver cómo las señoras, las esposas, las mujeres, porque también había mujeres que no eran casadas, pero que se comprometían a vivir con ese hombre y le eran fieles.
porque de pronto no tenían el conocimiento claro de que el adulterio o la fornicación eran pecado ante Dios. Pero sin embargo, muchas se les enseñaba de que debían de salir casadas, vírgenes de su hogar. Y las mamás enseñaban que la mujer tenía que serle fiel a ese hombre, que no debíamos o no se debía de estar con un hombre y con otro, que aquellas mujeres que reconocían que lo hacían, había algo allí, eran menospreciadas muchas veces, por eso muchas lo hacían en lo oculto, pero la enseñanza, mi pastor y amable audiencia, esa enseñanza me quedó clara a mí, esa enseñanza le quedó clara a aquella mujer que me crió a mí, y así fueron viniendo muchas enseñanzas, las cuales se le enseñaba a la mujer a ser fiel a ese marido, así el marido fuera un poco irresponsable, así el marido llegara borracho, así el marido tuvieran discusiones constantes, pero esa mujer le era fiel a ese marido. Amén. Entonces yo hablo de la enseñanza. Vea, mi estimada Francisca, yo saco aquí una conclusión. Amén. La Biblia dice, la naturaleza misma no os enseña. Significa que Dios a través de la naturaleza habla al hombre. Amén. Dios a través de la naturaleza nos enseña. Dice, la naturaleza misma no os enseña que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso y al hombre dejarse crecer el cabello no le es honroso, según parafraseando. La misma naturaleza nos enseña que la mujer de cortarse el cabello le es deshonroso, según la Biblia. Ahora, una mujer tiene cáncer y tienen que cortarle todo el cabello. Eso es otra cosa, porque a veces nos extralimitamos en la interpretación de la palabra. Si una mujer tiene cáncer y hay que cortarle el cabello, pues que se lo corten, ¿verdad, mi estimada Francisca? Eso sí, se sale de las manos, eso en condiciones normales. Pero estoy diciendo eso porque las enseñanzas eran tan firmes que coincidía con el versículo de Efesios 5:22 que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En esencia, eso era lo que se enseñaba, no era otra cosa, que la mujer estuviera sujeta a su marido como al Señor. De pronto no tenían el conocimiento pleno, pero sí de alguna forma coincidían con esta enseñanza, de pronto sin conocerla. Porque en la Biblia está planteado que aquel que no le fue predicada la palabra será juzgado por su conciencia. O sea, que te prediquen o no te prediquen la palabra, tú tienes una conciencia, y esa conciencia es uno de los atributos del Espíritu Santo para guiarnos en ocasiones en las que no contamos con más ningún recurso. Y posiblemente sea ideal dejarse guiar por la conciencia, pues es la voz del Espíritu Santo. Entonces, en la otra contraparte, mi estimada Francisca, el interrogante está, ¿por qué motivo jóvenes, especialmente jóvenes, siempre ha habido mujeres infieles? No estoy hablando de hombres infieles porque el índice de infidelidad de los hombres es mucho mayor. Estoy hablando de mujeres. ¿Por qué motivo ahora venimos a esta generación? ¿Por qué motivo ahora se ha disparado la infidelidad? Aún en gente conocedora de la palabra, hay gente que se aparta del evangelio, mujeres que se apartan del evangelio por infidelidad. Hay muchas que están en el mundo y están en el pecado de adulterio. Es que el temor, aún conociendo la palabra, es menor. ¿O qué sucedió? Porque estoy hablando de personas que conocen la palabra. Porque hay personas que conocen la palabra y hasta ahí. El caso de Aarón con Moisés. ¿Qué sucedió con Aarón y Moisés? Que Dios escogió a Moisés el tartamudo
y no escogió a Aarón, y no escogió a Aarón quien hablaba correctamente, hablaba bien, pero resulta que apenas le propusieron hacer ídolos, Aarón accedió. Así fue. Entonces, lo de afuera de Aarón, como el hablar correctamente, no le bastó a Dios para tenerlo en cuenta y ponerlo como líder. Este es materia de otro tema. ¿Qué está pasando entonces? Mi estimada Francisca, ¿qué está pasando? Pues Que en esta usted sabe generación, que sí, la escuchamos. sí, con las generaciones después de la de nosotros ha tenido mucho cambio porque se ha hablado del desarrollo, pero un desarrollo de las naciones y las ciudades sin Cristo, sin el temor del Dios Altísimo, aunque muchas mujeres cristianas se dice que han tenido el temor, pero han caído en el adulterio. Amén. Entonces, porque el mundo se le está prestando más atención al mundo y el mismo mundo nos está atrayendo tanto que nos olvidamos de las enseñanzas del Dios Altísimo para que nos vaya bien. Y queremos vivir es al son o a la guianza del mundo y no de Dios. Mire, desde que se inició que la mujer a reclamar sus derechos. Empoderamiento y liberación femenina. ¿Sí usted? Eso, mi pastor, así es. Entonces, desde esos momentos, la mujer empezó a verse como que ella era una esclava del esposo, mas no se veía como esa esposa no se ven como esa esposa que habla la Biblia, como esa mujer valiente, esa mujer esforzada, como esa mujer sabia, esa mujer inteligente, como esa mujer que habla de aquella mujer virtuosa. La mujer no se está viendo, a pesar de que se nos enseña a través de la palabra, no nos estamos viendo como las nuevas generaciones no se están viendo como esas mujeres virtuosas, las cuales tienen unas responsabilidades, y a través de esa misma responsabilidad viene el sometimiento a su esposo. Amén. Entonces, las mujeres hoy en día, muchas, no todas, porque toda regla tiene excepciones, se están viendo, es así, como esclava, y ellas dicen, yo no soy esclava. El que se cree, si el hombre llegó del trabajo y trajo y trabaja por ejemplo, en los talleres, que trae el uniforme o el traje que se coloca para trabajar allá, lo trae lleno de aceite y bastante sucio. Muchas mujeres, yo las he escuchado, jóvenes, decir que el que busque lavar su ropa, que la lave él, porque yo no me voy a poner a lavar eso a como lo trajo de feo, de sucio, de esto. Pero allí el enemigo va tomando ventaja. Y por eso, amén. Yo hablando con usted, hay algo que me llama la atención, porque Sí. eso en usted coincide con la crianza de mi madre. Mi madre, la presa más grande se la daba a mi papá, la mejor comida era para mi padre, y esa comida era intocable. Sí, señor. Ahora la mujer dice, aún se agarra de la palabra, dice que en Dios somos iguales. Por eso es que yo digo que no hay nada más mortífero que interpretar la palabra sin el Espíritu Santo. Amén. Está bien que en Cristo todos somos iguales, que por todos murió el Cristo, que mujer y hembra en ese sentido son iguales, pero en el hogar el hombre es la cabeza. Hay una diferencia. El hombre es la cabeza. El hombre hay un reglamento dejado por Dios. Claro. Hay un reglamento o un orden dejado por Dios. Porque Dios no lo dejó suelto. Porque cuando Dios nos dice que la mujer se sujete a su esposo, a él le enseña a tratarla como a vaso más frágil. Entonces, si ese hombre me trata bien a mí, ¿por qué yo he de no sujetarme? Él muchas veces me dice, es para mi bien. Yo conozco mujeres que son espifarradoras, que no tienen ese orden o esa organización para comprar
les alcance el dinero para el mes o para la quincena. Que muchas veces cuando faltan 3 o 4 días para la quincena, les toca prestar porque el dinero no les alcanzó, porque tenían tal cosa ya y vieron otra más bonita y la compraron, no porque la necesitaban, sino porque la vieron más bonita, porque les gustó. Amén. Entonces, si se sujetan al esposo y ya hicieron un cronograma, ya hicieron organizaron todo si ya organizaron todo para poder hacerlo y vivir en paz ellos, eso no quiere decir que la mujer está esclavizada por el hombre, sino que llegaron a un mutuo acuerdo para que las cosas funcionen bien, para que en el hogar no se padezcan necesidades, no se padezca de comida, no se padezca del vestido, del calzado, si se ponen en mutuo acuerdo. Y eso no quiere decir que este hombre es el que ahora quiere que... No, tenemos que ser sabias. A las mujeres, pastor, nos hace mucha falta la sabiduría de parte de Dios. Le voy a decir otra cosa. De aquí surgen interrogantes. Amén. Edificando la casa, yo creo que después de este programa lo vamos a enfocar un poquito hacia los hogares y después Dios pondrá otro tema. ¿Por qué? Porque es que Amén. aquí surgen otros temas. ¿Quién debe administrar en el hogar? Correcto. ¿Quién mejor administre? Porque no siempre es la mujer. Así es. Aquí usted me lo está diciendo. Yo conozco Amén. mujeres que tienen el datacrédito a los esposos. Estamos en tiempos tan difíciles, mi estimada Francisca, en los que hay que comprar estrictamente lo necesario. Ahora mismo no hay tiempo para mucho lujo ni nada. Ahora mismo no hay espacio para mucho lujo, porque estamos en tiempos difíciles. Siga usted. Amén, amén, así es, no hay espacio, pero es que si nos metemos o nos vamos como queremos vivir la libertad o el libertinaje que el mundo nos está presentando, si lo viviéramos realmente como debe ser, una de las cosas aprendíamos a administrar bien la bendición, lo que Dios nos da. Aprendíamos a tener todo organizado para no tener que estar peleando con el esposo. Porque si yo soy brava o yo no me quiero sujetar, yo debo de ser esa persona que debo hacer las cosas bien para no tener problemas, para no vivir subyugada. Esa es porque otra cosa. la mujer sabe sus deberes. Esa es otra cosa. Haga lo que le toca bien, hágalo bien. Y no va a tener problemas con el esposo. Siga usted. Amén, 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 así es. Retrocediendo un poco a lo que usted me decía del ejemplo de su mamá, pastor, yo también aprendí eso. La señora que me crió a mí, porque yo tengo 2 mamás, la que me parió y la que me cogió de 5 años y me crió hasta, por ejemplo, ya todavía, porque ella está aquí en Cartagena, es mi segunda mamá. Y ella me enseñó a mí como le enseñó la madre de ella. Ella me enseñó que si el almuerzo estaba, o el desayuno, o la cena estaba, ella, ¿qué hacía? Lo primero que sacaba era la comida de mi papá. Bien fuera en una ollita para calentársela cuando él regresara, cuando él llegara, pero era la primera comida que se sacaba, era el primer jugo que se sacaba. O sea, todo lo primero era lo de él. Amén. Y Amén, así amén. nos enseñó, y a respetar esa comida. Nadie se atrevía a destaparla. Esa comida nadie se atrevía a pellizcarla. Tenía su vaso aparte. Y no era porque tenía tuberculosis o cualquier enfermedad de aquellos tiempos que se podía transmitir. No, era para que hubiese el respeto. Porque muchas veces el vaso que está rodando, porque se lo dieron al niño más pequeño y está rodando en el piso, cuando viene el hombre buscando agua, en ese vaso le sirven el agua. O sea, no hay un respeto, y eso lo ha metido el enemigo a los hogares. Y por eso podemos ver que hay hombres que en su hogar no se sienten honrados, no se sienten respetados,
que le taparon la comida allí. Si la quiere, que la caliente en el horno, si no, que se la coma así. Y si llegó el bebé o el gato, cualquiera la destapó, se la comió o la pellizcó. Cuando ese hombre viene y destapa esa comida y la encuentra en esa condición, ese hombre eso no le va a poder gustar. Y eso no quiere decir que la mujer es una esclava. Le voy a decir una cosa. No hay nada, mi estimada Francisca Mora, no hay nada que retenga más a un hombre en el hogar que la buena atención. A veces la buena atención, la admiración, el respeto están por encima incluso del sexo, y que la mayoría de los hombres, yo diría que el 99% de los hombres somos sexuales, porque es inevitable que toda regla tiene excepción. Habrá hombres que no lo son, pero yo diría que por lo menos el 95% de los hombres somos sexuales. Pero hay una cosa, mi estimada Francisca, muy importante, muy poderosa, se llama atención. Atención. Créame que la desatención va enfriando el amor. La desatención enfría todos los vínculos. Puede estar el hombre muy enamorado que algún día toma la decisión, o puede estar la mujer muy enamorada que lo más posible es que algún día tome la decisión. ¿Siga usted? Siga, mi estimada Francisca. Amén, amén, así es. Entonces, hay que enseñar, pastor. Hay que enseñar esto en la iglesia. Hay que enseñar esto a la madre cabeza de hogar. Hay que enseñarle esto a la viuda. Todas estas cosas. Porque si queremos que los hogares de nuestros hijos, de nuestras hijas, sean unos hogares como Dios dice en su palabra, sea un hogar fiel, sea un hogar donde se respire gozo, alegría, donde ese hombre anhele llegar, para que ese hogar sea, nos toca retomar y enseñar. La Biblia no se equivoca cuando dice que las ancianas le enseñemos a las más jóvenes. Es cómo tratar y para que su hogar se sostenga. Por ejemplo, yo me imagino que la hermana Edilma tendrá mucho que aconsejarnos. Amén. Para que las cosas... Que hay algunas malignas, hay algunas malignas que aconsejan mal. Ahí, que aconsejan mal. Sí. A mí una vez, pastor, una mujer que yo estimaba mucho, cuando mis hijas empezaron ya jóvenes, Karen quería estar enamorada y esto y lo otro, como normal. Hubo una mujer que me aconsejó que por qué yo no la dejaba, que experimentara, a ver si conseguía, hasta que ya consiguiera a su esposo. Le dije, no, eso que me estás mandando, deje que mi hija haga, se me va a prostituir. Que probara con el uno y con el otro. Sí, que la dejara, que experimentara, para ver dónde le gustaba y se quedaba. Eso, le dije, no, así se me va a prostituir, yo no la vea siempre y cuando estén bajo mi techo, porque yo era de las que yo salía a buscarlas, a mí no me importaba nada, la hora que fuera yo salía. Porque yo sabía lo que quería en mis hijas, yo sabía lo que yo anhelaba que fueran mis hijas, y ahí están mis hijas. Mi felicidad es verlas a ellas y a sus hijos y a sus esposos viviendo en paz, viviendo Carlos, como... Vamos a darle participación a Carlos Castillo, que tiene toda la razón, mi estimado Carlos Castilla. Amén. Tenemos planteado el interrogante para el programa Edificando la Casa. ¿Por qué razón las generaciones anteriores, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, una mujer se casaba y a veces ni se casaba con el hombre y le era fiel hasta la muerte? Y el hombre podía ser mujeriego porque entre otras cosas muchos de ellos tenían 2, 3 mujeres y las mujeres esas hablaban. Las mujeres hablaban como en Medio Oriente, se hablaban tranquilitas. Pero ese no es el caso. El caso es que le eran fieles a esos hombres hasta la muerte. Y estas generaciones de nosotros, la que me sigue a mí, siempre ha existido la infidelidad. Sobre todo aún la iglesia ha sido afectada
mujeres conocedoras de la palabra que han caído en infidelidad. Digo conocedoras de la palabra. ¿Por qué me refiero a las mujeres? Porque yo descarto a los hombres. ¿Por qué descarto a los hombres? Entiéndame correctamente lo que quiero decir. Porque los hombres, por naturaleza, somos más infieles. O sea, estadísticamente los hombres hemos sido más infieles. Ya ellas nos están empatando. Esta generación nos está empatando. Entonces ese es el interrogante. Y yo le decía a mi estimado Carlos Castilla que sin saberlo, aquellas generaciones se basan en el versículo que está en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sin saberlo, literalmente lo aplicaban. O sea, había temor de Dios. No conocían la palabra, pero Dios operaba en sus conciencias. Mi estimado Carlos, usted que es la generación que nos sigue a nosotros, lo escuchamos. Amén. Usted lo ha dicho, es que operaba en la conciencia de las personas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que la engendra, la coloca en los corazones de las personas y opera a través de la conciencia. Todos saben qué es bueno y qué es malo, ¿a causa de qué? De la conciencia. Y en la conciencia está engendrada la palabra, aunque no se la predique, la gente sabe que la serpiente muerde y que es mala. No le va a meter el dedo, no le va a meter la mano, es lo mismo. Cuando la educación en las generaciones pasadas, a través de la educación enseñaban muchas cosas, que de pronto eran sabiduría humana, sabiduría humana, pero dentro de sí está encerrada la palabra de Dios en la conciencia del hombre. ¿Por qué? Porque toda esa sabiduría, esos adagios populares o esos proverbios populares que usaban muchas personas, muchos ancianos, están ligadas a la palabra de Dios. Por ejemplo, mi mamá me decía a mí, a la mujer ni con el pétalo de una rosa se toca. O sea, que ya mi mamá me inculcaba que a la mujer no se le pega, pero hoy día vemos hombres pegándole a la mujer y los hijos ven eso y se convierten en otros pegones más. Y es en lo que las personas, lo que los niños están viendo, gritería, patanería, truanería en medio de un hogar. Ahora, eso es lo que se está enseñando ahora, tristemente, pero anteriormente esto era lo que se enseñaban. Aún a los hombres se les enseñaba a tratar bien a una mujer. Por eso es que andaban con una, con dos, tres mujeres, porque eran personas que elogiaban a la mujer. Si nos vamos al campo, aquí en Colombia, en Valledupar, hombres poéticos, hombres que los que son músicos, los músicos eran poéticos, románticos, y esto atraía mucho al sexo femenino, y claro, el hombre era feliz con eso, y sabía cuál era el secreto, la blanda respuesta, las respuestas dulces, las palabras dulces al oído de la mujer, y esto provocaba infidelidad por parte del hombre hacia la mujer, pero a la vez la mujer, la esposa, estaba también, entre comillas, contenta porque el hombre no la maltrataba, no le decía malas cosas, no la intrataba, como cierto caso, una vez un hombre recibió una llamada y eso maltrató a esa mujer, hasta le dijo de toda cosa, y un joven que estaba ahí está hablando con la esposa. Al rato recibe otra llamada y eso era dulzura a tres manos. Sí, mi amor, sí, corazón bello. Está hablando con la sucursal. Esa es la diferencia que ahora se ve, porque que no se veía antes. Por eso la mujer de pronto se enteraba que le era infiel por boca de otra, pero no porque él lo demostraba, porque era también dulce con la mujer. Cuidado, y más dulce con la esposa que con las otras mujeres. Yo creo que sí. Por eso conquistaba tanto, porque en la Biblia está que la tratemos como a vaso más frágil.
Bueno, este programa pica y se extiende, mi estimado Carlos Castilla, mi estimada Francisca. En el próximo programa, Francisca, trataremos el tema ¿quién debe administrar en la casa? ¿Quién debe administrar los recursos? Como dice Jacinto Ruiz, los recursos, ¿quién los debe administrar? Porque no siempre la mujer administra bien, Carlos. Así es. Hay mujeres despilfarradoras. Sí, entonces, mañana en el próximo programa, para no encadenarnos, en el próximo programa trataremos el tema ¿quién debe administrar los recursos en el hogar? ¿Quién? Aunque sabemos que después que llega el hogar, la mujer debe disponer de eso, pero Carlos, pero. Mi estimada Francisca, muchas gracias. Amén, mi pastor. Amén, aquí estoy. Ok. Carlos Castilla. Bueno, seguimos entonces adelante con el programa Edificando la Casa. Llegamos al final ya. Oramos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu infinito amor. Esperamos que este programa lo hayas usado para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Permiso. Amén. Edificando la casa. Edifiqué mi casa. La casa hay que edificarla con la palabra de Dios, ladrillo a ladrillo, paso a paso, edificando la casa. Fundamento de nuestra fe. Esta casa no se cae porque está sobre la... Desde Cartagena a Colombia, Suramérica, transmite la voz de Dios, porque Dios sigue hablando. Esta es la hora en toda Colombia. Son las 11:01. La voz de Dios. La voz de Dios.